Hoy vamos a hablar sobre la agonía y la caída definitiva del Imperio Persa, que en realidad después de la brillante batalla de Alejandro en la batalla de Gaugamela ya era solo cuestión de tiempo. Realmente, una vez vencedor en Gaugamela, Alejandro ahora comienza ya sin demoras, sin titubeos, su avance triunfal al pleno corazón de la potencia aqueménida. Darío huye despavorido, mientras Alejandro avanza prácticamente pisándole los talones. Primero llega sin resistencia alguna en Babilonia, aquella antiquísima ciudad, sin duda alguna, el símbolo de las culturas del pasado que florecían en estas tierras hace miles de años, y luego también sin una sola batalla, sin haber perdido un solo soldado, Alejandro ocupa Susa. Susa, la capital del verano de los aqueménidas, cuyo nombre, la ciudad de los lirios, hablaba por sí mismo, realmente tal como lo demuestran las ruinas de sus templos y palacios que se preservan hasta hoy día. Debió ser una ciudad muy hermosa y también los restos de las pinturas, de los magníficos frescos que quedan en las paredes de aquellos palacios derrumbados, evidencian lo lujosas que eran en otros tiempos estos aposentos y que lo que debería sentir Alejandro y sus guerreros al apoderarse de esta hermosa ciudad, uno, digamos, de los centros más importantes del Imperio Persa. Sin duda, Alejandro debió haber admirado todas estas obras de arte, pero en este caso, más que el arte y la historia, lo interesaba el hecho de que en Susa se guardaba el tesoro principal del Imperio Persa. Sin duda, todas las ciudades persas eran lujosos, eran brillantes, pero en Susa se encontraba la cámara principal del tesoro. Darío, en su escape precipitado, no pudo llevar consigo gran cosa y prácticamente casi todo el tesoro de los aqueménidas, otrora almacenado desde los tiempos de Ciro el Grande y luego por todos sus sucesores, ahora todo esto estaba en manos de Alejandro. Sin duda alguna, el hallazgo del tesoro de Susa convirtió a Alejandro en el rey más rico del mundo. Además de toda esta cantidad de oro y plata, encontró ahí rollos de telas finas, tales como la famosa púrpura de Tiro, el magnífico algodón de la India o incluso la rarísima y por eso tan valorada seda de China. También ahí había marfil, tanto indio como africano, había perlas de todos los formas y colores, habían grandes cofres repletas de piedras preciosas. Todo esto ahora estaba en manos de Alejandro, al igual que las magníficas joyas de la corona aqueménida que vemos en esta imagen. Sin embargo, aunque sin duda alguna tener tanto oro y plata significaba poder premiar a sus colaboradores, desde los oficiales del más alto rango hasta los últimos soldados de la infantería, también financiar las próximas campañas. Como se sabe, Alejandro pensaba ir aún más lejos, pero según decía el mismo Alejandro, tal vez lo más valioso que él encontró en los sótanos de Susa era este grupo escultórico. Sí, las famosas estatuas de Harmodio y Aristógito, los tiranicidas atenienses, con quienes, según se creía, comenzó la imposición
en Atenas del gobierno democrático, prácticamente símbolos de la libertad ateniense y libertad griega en general. Hace más de 100 años, durante el saqueo de Atenas por Mardonio, aquel general de la época de Jerjes durante la Segunda Guerra Médica, estas estatuas fueron derribadas de Acrópolis, incluso encadenados como si se tratara de los prisioneros vivos, llevados a Persia y encarcelados ahí en la Cámara del Tesoro bajo el Palacio Real de Susa. Así simbólicamente, Jerjes encadenó la libertad de los griegos. Sin duda, para los reyes persas posteriores, esto era un símbolo muy importante. Ahora, por fin, Harmonio y Aristógito, aquellos dos símbolos de libertad ateniense, por fin son liberados y enviados de vuelta a Atenas. Sin duda alguna, para Alejandro, el hecho de liberar la libertad era muy simbólico. Ahora, incluso aquellos griegos que veían en él un tirano, un enemigo de la libertad tradicional de las polis griegas, se vieron obligados a guardar su rencor. Alejandro mandó de vuelta a Atenas su libertad encadenada. Sin duda alguna era un gesto muy importante, pero aún quedaba Persépolis. Persépolis, que más que una de las capitales del imperio persa, era su auténtico corazón, su cerebro. Prácticamente se creía que mientras se mantiene la libertad de Persépolis, mientras en el templo sagrado de Ahura Mazda aún ardía el fuego sagrado, el imperio seguiría en pie. Por eso Alejandro entendía muy bien que para acabar definitivamente con el imperio enemigo, debería tomar su capital principal. Pero no era una tarea fácil. Persépolis es una ciudad bien protegida en pleno corazón de las montañas y cualquiera que quería entrar ahí debería pasar por la así llamada Puerta Persa. Y así comienza la batalla de la Puerta Persa. Tal vez no tan famosa, no tan alabada por los historiadores como la batalla de Gránico, Isos y Gaugamela, pero sin duda alguna muy simbólica, llamada a veces Termópilas al revés, como si ahí Alejandro y su ejército le han tomado revancha por todo lo que los griegos, sin duda alguna, aquí viene a la memoria la figura de Leónidas y de sus 300 guerreros, tomaron la revancha por los 300 y por toda aquella humillación que vivió Grecia durante la invasión de Jerjes. ¿Por qué la batalla de la Puerta Persa con frecuencia es comparada con la de Termópilas? Todo esto resulta claro si echamos tan solo un vistazo a la Puerta Persa, aquel paso en las montañas que, como podemos ver, es bastante estrecho, de difícil acceso. Esto es su aspecto actual en la época del invierno y, sin duda alguna, lo que vio Alejandro con sus propios ojos no debió ser muy distinto de este panorama, porque la batalla de la Puerta Persa también tuvo lugar en pleno invierno, lo que dificultó a Alejandro aún más su tarea de abrirse el paso hacia la capital de los persas. Sí, la semejanza con Termópilas en cuanto a su geografía, a su ubicación, es más que evidente. Y cabe señalar que el héroe del lado persa de aquella batalla, Ariobarzanes,
el sátrapa de Pérsida, aquel territorio ancestral de los persas, prácticamente en pleno corazón del ejército persa, si el heroísmo y el valor de este personaje puede ser comparado con el de Leónidas. Mientras el mismo rey huía y muchos persas de la nobleza preferían ponerse del lado de Alejandro, rendirse voluntariamente, Ariobarzanes con sus hombres decide luchar hasta el fin. Ellos estaban plenamente conscientes de que si cae la puerta persa, los enemigos tendrán abierto el camino hacia el Persépolis, hacia el pleno corazón del imperio. Curioso que en esta batalla sobresalió también una mujer, una heroína persa llamada Yotap, o como la llamaban los griegos, Yotape, literalmente la única, una sola, lo que significa su nombre, una mujer sin duda alguna extraordinaria. Era hermana de Ariobarzanes y, a diferencia de otras mujeres que se encontraban en Fortaleza, esposas o hermanas, otros familiares de sus defensores, Yotap se negó a salir y prefirió quedarse para defender su tierra natal. Realmente, a muchos persas, más que todo a los magos, a los sacerdotes de Zaratustra, les parecía que el mundo ha llegado a su fin. Mientras los hombres huyen, entre ellos el mismo rey, el mismo Darío III, las mujeres toman armas en la mano y se oponen a defender su patria. Cabe señalar que esta batalla por poco se convierte en la derrota para los macedonios, porque el primer ataque fracasa. En cierto modo, también se repite la situación de Termópilas. Los persas tienen todas las ventajas en aquel pasadizo estrecho y rechazan sin problemas y la temible falange y la caballería de los hetairos. En la primera batalla, Alejandro pierde tantos hombres que se queda realmente desconcertado. ¿Acaso realmente tendría aquí su primera derrota? ¿Acaso realmente aquí terminará toda su gloria? Pero no. Ya que comparamos la batalla de la Puerta Persa con la de Termópilas, también hubo aquí su Efialtes y también era un pastor licio, una región en la costa de Asia Menor. Por lo tanto, según su propia historia, él no traicionaba a nadie. Él solo iba vengando a los persas por su libertad. Que cuando era niño lo raptaron, lo vendieron como esclavo y lo obligaron a pastar los rebaños reales en las montañas cercanas a Persépolis. Entonces, el hombre, después de tantos años, por fin tuvo la esperanza de recuperar su libertad y acudió al ejército de Alejandro, afirmando que sí conocía un camino alternativo por el cual se podría llegar a la fortaleza de Ariobarzanes y atacarlo por la retaguardia. Muy parecido, como podemos ver, a lo de Termópilas, solo que aquel licio se negó a recibir oro ni ningún otro objeto de valor de las manos de Alejandro, afirmando que lo único que necesitaba era su libertad. El resto no lo interesaba, solo volver a ser hombre libre y poder regresar a su tierra natal. El sendero que mostró aquel licio a los macedonios era muy estrecho, muy escarpado, apto únicamente para las cabras,
pero no para un ejército con infantería pesada y caballería, muy peligroso más que todo en invierno. Además, para llegar a la fortaleza de Ariobarzanes, los macedonios deberían hacer un rodeo bastante grande. En este esquema podemos ver con claridad cómo era la marcha de Alejandro por aquel escarpado sendero de Cabras hasta la retaguardia de Ariobarzanes. Cabe señalar que aquí a Alejandro tampoco le falló su habitual ingenio. Crátero, uno de sus comandantes, debió haberse quedado con parte del ejército en el campamento macedonio y durante la noche mantener ahí encendidas todas las luces, todas las fogatas y antorchas que se veían desde la fortaleza para que Ariobarzanes pensara que los macedonios siguen en su campamento, mientras Alejandro y una buena parte de su tropa simplemente emprendió la marcha de noche. Imagínense avanzar por aquel sendero en medio de hielo y de la nieve, además en plena noche. Incluso dicen que debían a veces amarrar los ojos a los caballos, también ponerles bozales para que no relincharan, atrayendo tal vez atención del enemigo, y no sabemos cuántos hombres y caballos no llegaron al destino, simplemente se resbalaron y cayeron al abismo. Sin embargo, el objetivo se cumplió. La mayor parte del ejército, Alejandro incluido, logró rodear la fortaleza y al llegar a la retaguardia de Ariobarzanes, con una trompeta le dieron señal a Crátero en el campamento para que emprendiera el ataque frontal. Así que los persas no esperaran ataque de dos lados, uno frontal de Crátero y en su retaguardia emprendida por Alejandro. Esto, sin duda alguna, fue el fin de Ariobarzanes. En esta batalla cayó prácticamente toda la guarnición persa, 40.000 soldados de infantería más 700 jinetes, prácticamente toda la tropa que hubo en aquella fortaleza. En esta batalla cayó también la bella Yotapa. No sabemos si Alejandro la vio morir en la batalla o no, o tal vez al ver el cuerpo sin vida de aquella hermosa dama persa, experimentó lo mismo que debió sentirse Aquiles al ver el cuerpo de Penticilea. Sería tal vez muy romántico, heroico imaginar que ella murió de las manos del mismo Alejandro, pero de esto los historiadores no dicen nada. Solo se sabe que los persas lucharon en esta batalla con un heroísmo poco común, y aunque las pérdidas del mismo Alejandro en esta batalla parecen más bien modestos, pero si recordamos que él llevaba conmigo 17.000 hombres y de ellos perdió, según los cálculos aproximados, de 5 a 9.000. Como podemos ver, esta victoria, la de la puerta persa, le costó a Alejandro un precio muy caro. En cuanto al destino del mismo Ariobarzanes, según la versión más común, él también murió junto con sus hombres, o según otra versión, logró escapar y con él escaparon solo 40 soldados. Llegaron a las puertas de Persépolis para traer la noticia sobre la derrota, pero las autoridades urbanas se negaron a abrirles la puerta. Entonces volvieron a atacar a los macedonios y cayeron.
esta vez Ariobarzanes también muere. Y sin duda alguna, otro paralelo, tal como hoy la figura de Leónidas, el héroe griego, sigue en pie en la puerta de las Termópilas en Grecia. De la misma manera, los iraníes actuales honran la memoria de Ariobarzanes. Ahí está su heroica figura a caballo en la puerta persa. Entonces, el sacrificio de Ariobarzanes, Iotapa y de toda su tropa no ayudó a Persépolis a resistir. Ahora el camino hacia la capital persa estaba abierta y nadie le impide a Alejandro emprender aquella marcha triunfal. Sin duda, cuando Alejandro y su tropa entraron en la capital persa principal, quedaron asombrados. Realmente Persépolis, situada en una terraza artificial de casi más de 20 metros de altura, no era tan solo una de las 4 capitales persas, era también su centro ceremonial, donde prácticamente latía el corazón del imperio. Incluso los restos que se han preservado de aquella metrópoli hasta hoy día impresionan. Era una ciudad realmente magnífica y gracias a la reconstrucción también podemos solo imaginar cómo debería ser Persépolis cuando Alejandro entró allí. Una ciudad maravilla, con sus templos, con sus palacios, con sus santuarios, donde tradicionalmente se celebraban las ceremonias oficiales, presididos por los mismos reyes y sacerdotes supremos, sus magníficas salas, sus apadanas adornadas por numerosas columnas, así como la famosa escalera de los reyes de Persia, sin duda alguna un auténtico himno al poderío y a la majestuosidad de la dinastía aqueménida. Todo esto resultaba muy impresionante, pero de todos modos Alejandro debió sentirse decepcionado. ¿Por qué? Porque Darío seguía fuera de su alcance. Huyó de Persépolis dirigiéndose a Ecbatana, la capital del invierno de los reyes aqueménidos, situada bien alto en los montes de Zagros, es actual Hamadán, la única capital del imperio persa que aún no estaba en manos de los macedonios. De todos modos, Alejandro, viendo a sus hombres muy cansados después de la toma de la puerta persa, donde, como podemos ver, Alejandro perdió muchos soldados y más que todo perdió mucho tiempo, decide darles un descanso en Persépolis y organiza un grandioso banquete a la cual está invitada prácticamente toda la tropa en la sala, en la apadana principal del Palacio Real. Y aquí precisamente en la escena de la historia aparece la figura de una mujer, Thais de Atenas, la que pasó a la historia como la vengadora ateniense. Como se sabe, detrás de Alejandro y de sus hombres iba también todo un ejército de músicos, artistas, filósofos, intelectuales y también un grupo de hetairas, aquellas mujeres extraordinarias que lejos de ser unas simples prostitutas vulgares, eran como una especie de análogo de geishas en la Grecia clásica. Mujeres que consolaban a los hombres después de las batallas, podían también cantar, bailar, mantener una conversación filosófica interesante, apoyar a un guerrero herido, socorrerlo tanto física como espiritualmente,
En fin, sin las hetairas, el ejército de Alejandro sería incompleto. Thais de Atenas tenía fama de ser la mejor de todos, aunque no se sabe si ella tenía relación romántica con Alejandro o no. Esto se polemizó mucho. Se sabe que ella más bien era compañera oficial de Ptolomeo, uno de los generales, uno de los comandantes y amigos más cercanos a Alejandro, pero sin duda alguna ella tenía una gran influencia también sobre el rey. Y cuando se celebró el grandioso banquete en la apadana del palacio de Persépolis, la bella ateniense, según una versión, comienza a bailar una danza dionisíaca, incendiando a todos con su temperamento y irrumpiendo en la destrucción del palacio. O según la otra, que a mí personalmente me parece la más real, simplemente cantó una antigua canción, una balada heroica sobre la destrucción de Atenas por Mardonio, lo que había ocurrido hace más de 100 años. Y cuando Alejandro, después de escuchar esta canción, fascinado por la voz de la cantante, le preguntó qué premio quería ella por haberlo agradado tanto. Ella solo dijo, quiero el fuego. Sí, ella simplemente hizo la alusión que el antro de los persas, que era Persépolis para todo ateniense, debería ser borrado de la faz de la tierra. En el arte, en las pinturas de diferentes épocas, es muy común este tema. Alejandro y Thais juntos prendiendo el fuego al palacio de Persépolis. Realmente, esta mujer logró incendiar en el Alejandro aquella sed de venganza y Persépolis terminó abrasada por las llamas. Y la figura de una hermosa mujer, antorcha en la mano, conduciendo detrás de ella toda una tropa de soldados griegos y macedonios enfurecidos, dominando al mismo Alejandro, se volvió como el símbolo de una Grecia vengadora. En este caso, Thais se convierte en una auténtica vengadora de Atenas, aunque algunos autores, tratando más que todo de disminuir el papel de esta gran mujer en la historia, tratan de afirmar que no fue ningún acto de venganza, sino que Thais y Alejandro y todos los demás participantes de aquella fiesta, al final del banquete, ya estaban muy pasados de copas. Si o no fuera la quema, la destrucción de Persépolis, simplemente resultado de un accidente, de una antorcha caída de la mano de un hombre o de una mujer borracha, o si era el acto de una venganza planeada desde hace tiempo. La llama destruyó todo, y el palacio, y los templos, y también la biblioteca principal de Persépolis, en la cual perecieron entre las llamas los rollos originales de Saint Avesta, aquel libro sagrado de los persas que, según se creía, había sido escrito por la mano del mismísimo Spitama Zaratustra, el profeta persa. Sin duda, no podemos justificar la destrucción de toda una ciudad con sus templos, palacios y la biblioteca principal del imperio, y según se cree, el mismo Alejandro muy pronto se sintió arrepentido, pero no tenía mucho tiempo para reflexionar, para arrepentirse, porque Darío aún estaba en libertad. E incluso con la caída y la destrucción de Persépolis, la guerra no había terminado.